Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Pues vamos a descomponer el 240 y el 300. 240 dividido entre 2, pues 120. ¿Ok? 120 lo podemos dividir entre 2, que es otro número primo, el más pequeño. ¿Verdad? El más pequeño es el 1, cuidado. Pero el 1 no se usa. Eh, por eso yo digo que el 2 es el número primo más pequeño, porque es el que realmente vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces 120 de, dividido entre 2 es 60. ¿Ok? 60 dividido entre 2, pues es 30. Y como es 30 lo escribo. Dividido entre 2, estamos hablando de 15, ¿cierto? Y aquí, ¿ok? Ya podemos decir que 3 es el segundo número primo y divide al 15 y es 5. Y 5 dividido entre 5 es 1. Y ya yo terminé de descomponer en números primos el 240. Oye, el 240 lo voy a escribir aquí. El 240 es igual a 1, 2, 3, 4. 2 a la cuarta potencia por 3 por 5. ¿Ok? Estamos. Entonces, ahora yo voy a hacer lo propio con el 300. 300 dividido entre 2 es 150. 150 dividido entre 2 es 75. ¿Ok? 75 lo tenemos que dividir ahora ya entre 3. ¿Ok? Porque es 25. Y ya 25 lo tenemos que dividir entre el número primo 5. ¿Ok? Y da a 5. Y 5 entre 5 es a 1. Y ya tenemos el otro número, el 300, descompuesto en números primos. Vamos a ver cómo va el 300. Sería igual a 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. ¿Ok? Y ya hemos descompuesto, ¿verdad? Estos dos números en números primos. El segundo paso para buscar el máximo común divisor de esos dos, por ejemplo, va a ser coger los números primos con el exponente más pequeño. Repito, vamos a buscar el greatest common factor, que es el máximo común divisor, ¿ok? De 240, esto es un 4, y 300, ¿ok? Y esto va a ser igual a los factores primos con el número del exponente más pequeño. En este caso va a ser el 2, porque está en los dos lados, ¿verdad? Números primos comunes a ambos números, pero con el exponente más pequeño. El primero es 2 al cuadrado por, fíjate que tenemos aquí este 2, este no lo vamos a coger, vamos a coger este que tiene doble línea abajo, ¿ok? 2 al cuadrado. Luego, el 3 también se repite en ambos lados. Por lo tanto, como es exponente 1, pues buscamos uno, cualquiera de los dos. ¿Ok? No los dos, uno de los dos. Y buscamos el otro número primo que se repita en ambos números, que en este caso es el 5. Pero el que tiene el exponente más pequeño es este. Por lo tanto, ese es el que vamos a coger. Luego multiplicamos, vamos a poner aquí igual, y pasamos el igual aquí abajo, y cuando tú multiplicas 5 por 3, 15, 15 por 4, porque es 2 por 2, ¿cierto?
estamos hablando de que el máximo común divisor de esos dos números es 60, ¿ok? O el greatest common factor es lo mismo, es the same. El 84, como termina en número par, lo voy a dividir con el número primo 2, ¿ok? Que es el primo más pequeño que me viene a la mente para dividir un número par. Oye, entre 2 es lo mejor. Porque 84 entre 2 es 42, ¿ok? Y 42 también se puede dividir entre 2 porque termina en número par, ¿ok? Y ese número par, cuando tú lo divides, te da 21. Te da 21. Y 21, si te sabes las tablas de multiplicar, en uno de mis videos te recuerdo que es muy importante saberse las tablas de multiplicar, sabes que 7 por 3 es 21, ¿cierto? Entonces lo divido entre 3 porque me va a dar 7 acá. Y 7, que es uno de los números primos de los primeros 100 números, dividido entre 7, porque el único, los primos son los únicos que se dividen entre ellos mismos y el 1. Ellos mismos, míralo aquí, 7 entre 7 a 1. Y le pongo mi circulito como que ya yo terminé de sacar mi máximo común divisor de eso, perdón, de ese número. El 126 también termina en par. Busco el 2. Y 126 dividido entre 2 es 63. 63. Y 63, como termina en 3, oye, pues yo lo puedo dividir entre 3. Cuando tú lo divides entre 3 te da 21. ¿Ok? 21. Y 21, como acá, en este otro, en el 84, lo dividimos entre 3, porque 7 por 3 es 21, y el 7 lo dividimos entre el 7 y da 1. El 84 tiene dos números 2, por lo tanto es 2 al cuadrado, ¿ok? El 84, esto es un 4, es igual a 2 al cuadrado por 3 por 7, ¿ok? Y el 126 tenemos que es, vamos a escribirlo aquí, 126 es igual a, tenemos un 2, ¿ok? Y lo vamos a multiplicar por 3 al cuadrado por 7, ¿ok? Por 7. Déjame poner el punto porque parece una raya, ¿no? Y vamos a hacer esa multiplicación, ¿ok? Vamos a buscar lo voy a poner aquí abajo, el máximo común divisor, que es el greatest common factor de 84 y 126, ¿ok? Esto es igual, vamos a buscar de los dos números los primos comunes con el exponente más pequeño. Por lo tanto, el exponente más pequeño de este 2 al cuadrado y 2 es 2. ¿Ok? Y eso lo vamos a multiplicar por el exponente más pequeño del número 3, que está en ambos lados. Está aquí y está aquí. Por lo tanto, va a ser por 3. Y vamos a multiplicar por 7, porque 7 en ambos lados tiene el factor, el exponente 1, que no se pone, ¿ok? Es invisible. Ok, y ahora hacemos nuestra multiplicación. 7 por 3, 21, y 21 por 2, 42. 42. Y ese es nuestro máximo común divisor de esos dos números. ¿Ok? Recordado esto, vamos ahora a trabajar con el trinomio que tenemos aquí. ¿Ok? Míralo acá.
lo estoy con este trinomio. Y vamos a ir paso por paso. ¿Ok? Vamos a ello. Bien, por el máximo común divisor de esta expresión, ¿ok? Vamos a pasar, voy a poner igual acá y voy a poner el igual abajo después. Y vamos a buscar el greatest common factor, que es lo mismo que el máximo común divisor, ¿ok? Vamos a ver que tenemos aquí un término, ¿ok? Esto es un término. Uy, como que no me gustó la línea esta. Ok. Aquí tenemos un término. Aquí tenemos otro término. Y donde está delante del más, tenemos un tercer término. O sea, esto es un trinomio. Y vamos a ver que tenemos x por a más 1 menos t por, dentro del paréntesis obviamente, paréntesis a más 1 más 5 por paréntesis a más 1. De mirar nada más vemos que tenemos un trinomio, pero que además tenemos un factor común que se repite en cada uno de ellos, que es el paréntesis de a más 1. ¿Ok? Entonces, ese a más 1 lo vamos a multiplicar por lo que sobra. ¿Ok? Hemos cogido un a más 1 como factor común, vamos a multiplicarlo por otro paréntesis y vamos a poner dentro de ese paréntesis la x que no se repite en ninguno de los otros dos términos. ¿Ok? Lo vamos a restar, porque lo dice aquí el signo, a t, porque tampoco se repite en los demás términos, y lo vamos a multiplicar, a sumar, vamos a borrarlo y ponerlo bien, esto no es una t, es un signo de suma, y se lo vamos a sumar a 5, que tampoco se repite en los demás términos. Cerramos el paréntesis y ya hemos terminado nuestro ejercicio. Fíjate que siempre te puedes preguntar, pero ¿cómo sé que lo hice bien? Pues nada, multiplicas el primer término por cada uno, o sea, cada uno de los miembros de este binomio que está aquí, a más 1, lo multiplicas por cada uno de ellos individual, ok, a por todo esto, perdón. A por x, a por t, a por 5, y luego el 1 por x, el 1 por la t y el 1 por 5. Y haces el check y te tiene que dar la expresión o el trinomio original. ¿Ok? Si no te da, es que hiciste algo mal, lo tienes que repetir. Bien, amigos, gracias por conectarse a mi canal. Si te ha gustado el video, dame un me gusta, dame un like, compártelo con tus amistades y suscríbete al canal, ¿ok? Pues nada, nos vemos. Hasta la próxima ocasión. Bye bye.